Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde Segunda de Crónicas, el capítulo 21, y nuestro tema de hoy, abuso de poder. Hemos estado viendo cómo cada rey llega al trono. Algunos tal vez les costó esfuerzo y otros simplemente llegaron ahí porque así lo designaba la ley o porque así lo designaba tal vez el antecesor. En este caso vemos que el hijo de Josafat llega al reinado. Veamos qué nos dice en el versículo 1. Durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo. Vemos entonces que al fallecer Josafat, alguien tiene que ocupar ese trono, y en ese caso es su hijo Joram. Veamos qué dice el versículo 3. Y su padre les había dado muchos regalos de oro, de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram porque era el primogénito. Muchas veces, para conseguir algo, las personas se tienen que esforzar, tienen que pasar por un determinado proceso, tienen que trabajar arduamente para poder llegar a ese lugar. En este caso vemos que a Joram no le tocó ningún tipo de esfuerzo ni vivir el proceso que estamos mencionando. Él simplemente llegó a ser rey porque era el primogénito, porque contó, podríamos decir, o como dirían afuera, contó con la buena suerte de ser el primogénito, y eso lo llevó entonces a ser el rey. Muchas veces cuando las personas llegan a algún cargo superior por casualidad, simplemente porque le tocó, simplemente porque alguien lo designó, porque tenía algún tipo de palanca, como diríamos, esas personas, al no vivir el proceso de esforzarse, al no vivir un proceso de trabajo, al no vivir las diferentes situaciones que se presentarían, esto los lleva a actuar de una forma equivocada. Muchos empiezan a creerse superiores a los demás. Muchos líderes incluso que llegan al poder, que son nombrados líderes porque alguien así lo quiso, no saben cuál es el trabajo que tienen que realizar, no saben cuáles son las actividades que tienen que realizar con el resto de personas o con el grupo de trabajo. Simplemente consideran que están ahí porque se lo merecen o creen que son los más aptos para estar en ese puesto, y empiezan a despreciar a las demás personas, y eso los lleva entonces a actuar de una forma equivocada. Nuestro tema dice abuso de poder. Son personas que han llegado al liderazgo de X o Y situación, pero que empiezan a abusar de ese poder, que no son esos líderes capaces de guiar, esos líderes capaces de orientar o de impulsar al equipo de trabajo, sino que son personas que lo que hacen es llegar a mandar, llegar a dar órdenes, y que con eso abusan de su autoridad, haciendo daño a las demás personas. Veamos qué nos dice en el versículo 4. Fue elevado pues Joram al reino de su padre. Luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Mire que lo que hace este rey, llega al poder, llega a ser ese líder que todo el mundo aclama, que todo el mundo necesita, y lo primero que hace es matar a espada a sus hermanos y también a aquellos príncipes, a aquellas personas importantes del pueblo. ¿Por qué? Porque hay personas que no permiten que otros tal vez lleguen a brillar más que ellos mismos. Hay personas que consideran que son los únicos que tienen el derecho a sobresalir, y para eso entonces acaban con los demás. Este rey hizo eso de manera literal, mató a sus hermanos y mató a los príncipes, para quedarse él con todo el poderío, para quedarse él con toda la gloria y con toda la honra que le merecía ser rey, para que nadie se interpusiera en su camino. Vemos que es un rey ególatra, es un rey que solamente piensa en sí mismo. Es una persona que solamente se deja llevar del egoísmo y que no le importa hacer daño a las demás personas. No le importó matar a sus propios hermanos. Su único objetivo era reinar, y al asesinarlos a ellos, garantizaba que su reinado se mantuviera intacto. Al asesinarlos a ellos, estaba quitando todo estorbo, estaba quitando cualquiera que se pudiese sublevar en su contra.
porque a él no le importaba el bienestar del pueblo, a él no le importaba el bienestar de ese pueblo que lo estaba aclamando. A él lo único que le importaba era ser el rey y que todo el mundo le diera a él la importancia. ¿Cuántas veces personas que se llega a ese liderato de esa forma, que tal vez son nombrados en un trabajo porque son amigos del jefe, porque tal vez son amigos de la junta, porque alguien los recomendó y llegan a ese trabajo con esas ínfulas de grandeza al estilo Joram, tratando de sobresalir. Pero para eso, como no pueden sobresalir con sus propias cualidades, como tal vez no son personas con buenas capacidades, ni son personas que estén aptas para las dichas labores, lo que hacen es dañar a otros y acabar a otros. ¿Cuántos líderes, sobre todo en los trabajos, cuántos jefes o supervisores que llegan a cargos más altos, que lo que hacen es dañar la imagen de los otros? En ese caso, Joram mató de forma literal a sus hermanos, pero en la vida diaria puede que no los maten de forma literal, pero sí los matan con sus acciones, haciéndolos quedar mal, volviéndose cazadores de fallas de sus compañeros de trabajo, que cualquier cosita, cualquier error que el otro cometa, ahí le cae encima para descabezarlo, para hacerlo quedar mal ante los demás, para quedar bien a costillas del error de otros, ya que no puede hacer nada, ya que no está capacitado para actuar, ya que no tiene claras las responsabilidades que debe cumplir. Lo que hace entonces es dedicarse a hallar los errores de los otros y a maximizarlos, a hacerlos quedar. A veces son errores pequeños, pero hacer esos errores no les importa lo que tengan que hacer con tal de salirse con la suya y con tal de lograr esos objetivos que en ocasiones son dañinos para todos. Veamos entonces cómo se comportaba este hombre. En el versículo 6, por lo malo que otros hacían. En primer lugar, sabemos que para el pueblo de Israel le estaba prohibido mezclarse con personas de otros lugares o personas que fuesen en contra de Dios, pero a él no le importó. Él simplemente se metió y se casó con la hija de Acab. Y sabemos que Acab fue uno de los reyes que más daño hizo o que hizo lo peor ante los ojos de Dios. Y a él no le importó. Joram simplemente se casó con esa mujer y se dejó influenciar tal vez por ella, se dejó influenciar por lo que ellos pudieran tener o sus creencias. Y dice entonces que él hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Vemos cómo empieza su reinado, un reinado lleno de muerte, un reinado lleno de abuso de autoridad, de abuso de poder, haciendo lo malo ante sus hermanos, haciendo lo malo ante su pueblo, al asesinar también a los demás príncipes y haciendo lo malo ante Jehová. Pero vemos que este hombre entonces era un hombre que realmente se dejaba llevar por la maldad, que la ambición no le permitía ver nada más, que solo se importaba a sí mismo. Veamos qué dice en el versículo 11. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ellos le impelió a Judá. Vemos entonces que él no solamente se dedicó a hacer lo malo, mire que este era un líder capaz de dejarse influenciar en primer lugar por lo malo y por lo dañino, y era un líder que tenía capaz de influenciar ante otros también a hacer lo malo. Él no se conformó con hacer lo malo él, no se conformó con ser él el malo, sino que consigo iba arrastrando a otros también a esa perdición. Motivó al pueblo para que hicieran lo malo ante Jehová. Motivó al pueblo para que adoraran a esos dioses falsos. ¿Cuántas veces vemos personas de este tipo que no son capaces de hacer las cosas solos? Que si van a hacer un mal, que si van a hacer un daño, no son capaces de hacerlo solos, sino que aprovechan que hay otras personas ingenuas, que hay otras personas tal vez ignorantes en el tema, y se aprovechan de eso y los arrastran consigo. Eso lo hacen también a la forma de cuidarse las espaldas, a la forma de que en caso de que algo suceda, tener a quien culpar. Tener y decir, es que fueron ellos también lo hicieron. Tener una manera de justificar sus malas acciones. Si vemos las personas que hacen el mal,
Muchos de ellos no lo hacen solos, sino que llevan consigo a otros. De una forma, digamos, de una forma no tan clara, pero también son maestros ante los demás. De alguna forma les enseñan también a hacer lo malo. Son personas capaces de influenciar ante aquellas personas que están débiles y que no saben cómo defenderse. Este era el caso de Joram. Él, como rey, tenía todas las de ganar. Él, como rey, tenía todo el poder. Lo que él dijera, el pueblo lo iba a hacer. Lo que él ordenara, el pueblo tenía que hacerlo, de lo contrario, terminarían muertos. Y la orden entonces para el pueblo es que vayan y adoren a esos ídolos falsos. Los motiva también a que hagan eso. Como decimos, esa es la manera de él de extender ese reino de maldad, de extender ese reino de equivocación. No solo me equivoco yo, sino que conmigo se van otros. Este rey hacía eso. Y así vemos entonces también en nuestro diario vivir que suceden cosas similares. Como decíamos, aquel supervisor que no quiere al compañero de trabajo, aquel jefe que simplemente quiere sobresalir y que quiere ganar, se rodea de aquellas personas que no tienen tal vez convicción, se rodea de aquellas personas que no tienen la capacidad necesaria, aquellos que no son, que no están preparados para denunciar o aquellos que no están preparados para contar la verdad. Se rodean de los más débiles, podríamos decir, para que sean esos secuaces, para que sean esos alcahuetas, para que le ayuden a cumplir esas misiones de alguna forma dañina. Este rey eso hizo. Al pueblo lo obligó a hacer algo desagradable. No se conformó con hacer lo malo, sino que también estaba motivando a otros a hacer lo malo. Veamos qué nos dice el versículos 8 y 9. En los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. Entonces mire que muchas veces estos reyes actúan mal y creen que están haciendo lo correcto y creen que todas las cosas les van a salir bien. Este rey era consciente de que estaba haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, porque él sabía perfectamente cuáles eran las órdenes de Jehová. Él venía de ser hijo de Josafat, un rey que siempre sirvió a Dios, un buen rey y que les dio un buen ejemplo, pero que él sencillamente, por decisión propia, decide hacer todo lo contrario. Y ahora ve que sus actos de alguna forma le están dando buenos frutos. Los que se quieran rebelar contra él, sus enemigos, pues él se enfrenta y les gana. Y muchos entonces consideran que actuar mal es lo que da ganancia. Incluso es triste que personas buenas, que personas que en ocasiones hacen las cosas bien, cuando se les presenta alguna dificultad, se cansan de hacer el bien. Dicen, es que ¿para qué me porto bien si igual las cosas me van a salir mal? Es que ¿para qué sigo a Dios si igual todo me sale mal? Muchos que decimos ser siervos de Dios, justificamos tal vez esas malas acciones y decimos, mire, es que fulanito de tal no sirve a Dios y qué bien que le va. Mire, es que X persona no se congrega y todo le sale perfecto. Pues mire que en ocasiones sucede así. Personas que tal vez actúan incorrectamente y las cosas le salen bien. A este rey le pasaba, estaba actuando mal, pero las cosas le estaban saliendo bien. Sin embargo, no sería por mucho tiempo. Veamos ahí que dice en el versículo 10. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Joram creía que todo le saldría bien, pero vemos que no es así, que hubo dos tribus, que hubo dos naciones que se libraron de él y que se apartaron, causando esa división. Veamos ahora qué nos dice versículos del 12 al 15. Y le llegó la carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab. Además, has dado muerte a tus hermanos,
y a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí que Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Mire que al principio él creía que todo le estaba saliendo bien. Joram creía que al derrotar a Edom, todo le saldría bien. Joram creía que al derrotar a sus hermanos, de ahí en adelante todo estaría bien. Que al enfrentarse y dañar también a los príncipes, significaba que él era el único que tenía el poder y la autoridad. Y él creía que nadie ni nada se iba a interponer entre ese abuso de poder, entre ese dominio, entre esa tiranía, podríamos decir. Pero resulta que aunque él creía que todo estaba saliéndole bien, y aunque al principio ante nuestros ojos pensaríamos que todo le estaba saliendo bien, resulta que no es así, porque nosotros todo lo que sembramos vamos a cosechar. Él estaba sembrando muerte, él estaba sembrando maldad, y eso ahora era su castigo. Y vemos entonces en esos versículos cómo Dios le advierte que así como él dañó a su familia, él también va a sufrir, que él también va a sufrir su propia enfermedad y también enfermedad hacia la familia. Recordemos ahí que nos dice en el versículo 13, la parte final. Además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí que Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, a tus hijos, a tus mujeres y todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, a tus intestinos, que se te salgan a causa de su persistente enfermedad. Mire que el castigo que él estaba recibiendo ahora no era solamente para él, era para sus seres más allegados, era para su propia familia y también para sus propios bienes. Al principio él tal vez creería que al no tener opositor, al principio él tal vez creería que al no tener a alguien que se interponga entre su camino, todo le saldría bien, pero resulta que había un opositor mucho más grande, que es Jehová de los ejércitos, el cual no estaba de acuerdo en nada de lo que él estaba haciendo, y por tanto, esa maldad que él sembró, ahora le tocaba cosecharla. Y vemos entonces que él recibe no solamente la muerte, porque tal vez morir habría sido fácil. Él recibe mucho más que eso. El castigo para él por ese abuso de poder, en primer lugar, es que esos enemigos se levantan en su contra. El versículo 16. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes. Y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Vemos entonces que el primer castigo que él recibe es que esos enemigos se apoderen de lo que él tanto quería conseguir. Él quería conseguir poder, él quería ser el rey, él quería tener todos los dominios, todas las riquezas. Pues estos enemigos terminan quedándose con todo, incluso con su propia familia, incluso hasta sus hijos son muertos. Y si ese otro hijo no falleció, es simplemente por la misericordia de Dios. Pero de lo contrario, él estaba perdiendo todo lo que con maldad había conseguido. Segundo, él recibe vergüenza. Veamos qué dice en el versículo 19. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriéndose así de la enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Mire que recibe algo vergonzoso, una enfermedad como esa vergonzosa, una enfermedad penosa, dice en esta versión. Tal vez otros reyes murieron con dignidad, otros reyes murieron en buena vejez, otros reyes tal vez murieron a filo de espada de sus enemigos, pero acá en este caso, él estaba muriendo por una enfermedad desagradable, por una enfermedad la cual nadie quería ni siquiera acercarse a él. Dice que no hubo fuego en su honor, que nadie le rindió pleitesía, que nadie le rindió esos homenajes en el momento de la muerte. Y ese fue el tercer castigo que él recibió, el rechazo. El rechazo por parte de su familia, el rechazo por parte de su pueblo y el rechazo por todos. Veamos qué dice el versículo 20. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y murió sin que lo desearan más.
y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Lo sepultaron ya porque era una obra de caridad, una obra de misericordia, pero no lo sepultaron con los demás reyes. Él obtuvo el rechazo. Él obtuvo el rechazo por parte de su pueblo. Dice que él estuvo 2 años con esa enfermedad. Aquí no nos narra cómo es eso, pero sabemos que las personas que sufren de este tipo de enfermedades gástricas o de este tipo de enfermedades intestinales son personas que tienden de su cuerpo a sacar fluidos desagradables, olores desagradables, y eso causaría rechazo para él. Él fue rechazado entonces desde que estaba vivo y aún después de muerto. Por eso lo enterraron, y lo enterraron alejado del pueblo. Lo que él hizo, terminó pagándolo. Él mató a todos para ser el único, para ser el que sobresale, para ser el más poderoso. Pues terminó siendo el único, pero alejado del pueblo. El único que muere de esa forma tan desagradable. Él quería estar alejado de los demás, pues así eso fue lo que consiguió. División, rechazo de parte del pueblo y de las personas que lo rodeaban. Dios entonces nos muestra en ese capítulo y nos enseña que no toda la persona que llega a un nivel alto está en condiciones de gobernar, que no todos los líderes saben gobernar, que no todos los supervisores o jefes saben hacerlo, y que por lo tanto debemos aprender a ser personas humildes, debemos ser personas diferentes. Si hemos llegado a algún cargo, si hemos llegado a algún grado de superioridad, tal vez por estudios, tal vez por trabajo, tal vez por diferentes razones, debemos aprender a ser personas humildes. Nadie es superior a nosotros, ni nosotros somos superiores a nadie. Debemos aprender entonces, porque la humildad es lo que nos acerca a Dios y nos acerca también a las demás personas. Veamos qué nos dice Salmo 147, el versículo 6. Salmo 147, 6. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos de esta tierra. Él terminó siendo humillado en vida y también en muerte. La humildad es lo único que a nosotros nos permite acercarnos a Dios. Dice que Dios exalta al humilde. Las personas también prefieren a las personas humildes. Cuando hay alguien humilde, los demás le adquieren cariño, le adquieren aprecio. Por eso entonces es tan importante que aprendamos a mantenernos y creer y saber que somos personas con defectos, que si en estos momentos estamos brillando por algo, también debemos estar seguros que en algún momento podemos caer o podemos desfallecer. Veamos qué nos dice 1 Corintios 10, versículo 12. Primera de Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es lo que Dios nos dice, un llamado a la humildad. Tal vez en esos momentos creemos estar firmes. Tal vez nos creemos en esos momentos los mejores líderes, el mejor predicador, el mejor esposo, la mejor esposa. Creemos que estamos actuando de la forma correcta. Pero Dios nos dice entonces, cuidado, porque si creemos que todo nos está saliendo bien, debemos cuidarnos de no caer, porque en cualquier momento nos podemos resbalar, en cualquier momento podemos equivocarnos. La palabra de Dios nos dice eso. El que se cree estar firme, cuídese de no caer. Y eso entonces solamente lo hacemos cuando reconocemos que hay algo superior a nosotros, que es Jehová. Cuando reconocemos nuestras propias limitaciones y nuestras propias debilidades. Este rey no sabía de debilidades y no entendía que tenía limitaciones. Para él su único obstáculo eran los demás, sin darse cuenta que el obstáculo en su reinado era su propia vida. Nosotros entonces igual muchas veces vemos los defectos en los demás, muchas veces vemos las fallas en los demás, y nosotros no, nos creemos superiores y nos creemos los más importantes. Dios nos dice entonces, cuidado que no caiga. Cuidémonos de eso, cuidémonos para que no tengamos que pasar algún día vergüenza como pasó este rey, porque en ocasiones tal vez nosotros no moriremos de esa forma, pero sí pasaremos la vergüenza.
Sí, habrán otros que también nos señalen, habrán otros que tal vez nos hagan caer, nos hagan ver mal ante los demás. Entonces, si no queremos vivir eso, aprendamos a ser humildes, aprendamos, como dicen por ahí, a manejar un bajo perfil. No significa que nos creamos menos, no significa que nos creamos unas cucarachas, significa que aprendamos de nuestro valor, reconocer que somos importantes, que somos valiosas, pero también reconocer que tenemos dificultades, que tenemos defectos, que tenemos que aprender de otras personas o aprender también a convivir con ellas. Veamos qué nos dice entonces Lucas 6, el versículo 31. Lucas 6, 31. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, una manera entonces de no caer en ese abuso de autoridad es entender y valorar a las demás personas. Que tratemos a los demás como queremos ser tratados. Si no queremos que esa fama se nos suba a la cabeza, que ese poder se nos suba a la cabeza, aprendamos a valorar lo que otros tienen y a tratarlos como quisiéramos ser tratados. Nuestro pastor siempre dice un dicho muy importante, dice que cuando se nos sube la chicha a la cabeza, Dios no nos baja la chicha, Dios nos baja la cabeza. Y eso es lo que le pasaba a este rey. Se creció tanto que al final fue avergonzado, fue humillado y murió en las peores condiciones. Dios nos dice eso también. Aprendamos a valorar a los demás, aprendamos a reconocer el potencial que otros tienen. Y si por alguna razón hemos llegado a un cargo superior, a un liderazgo, a un nivel distinto, o una categoría distinta en nuestro trabajo, en nuestro colegio o en X circunstancia, debemos aprender que todos somos iguales. Que si estamos en ese lugar más alto, no es para mandar, no es para imponer ni para hacer lo que nosotros queramos. Todo lo contrario, estamos llamados a impulsar a otros, a llevar a otros. El Señor Jesucristo decía, yo no vine a ser servido, sino a servir. Ese es el verdadero líder, aquel que no quiere mandar, que no quiere imponer, sino que motiva a otros a trabajar, a construir, aquel que guía y orienta, pero con el ejemplo, sin obligar a nadie a hacer nada. Y por último, veamos, nos dice que para poder dejar ese abuso de autoridad, debemos siempre buscar la cercanía con Dios. ¿Cuál fue el mayor error que este rey cometió? Que se alejó de Dios, que hizo todo lo que a Dios le desagradaba, que se unió con personas distantes a Dios y él también era alguien distante. Si nosotros queremos avanzar, si queremos ser líderes de bendición, si queremos ser siervos de excelencia, debemos buscar siempre la cercanía con Dios. Es lo único que garantiza que nuestro caminar sea un caminar correcto. El estar cerca de Dios es lo único que garantiza que nuestra vida sea una vida de bendición. Hemos visto a los reyes al estilo David, que siempre caminó con Jehová, que siempre hizo las cosas conforme a lo que Dios quería, que aunque tuvo errores, que aunque tuvo equivocaciones, aún así se arrepentía y buscaba a Dios de corazón. Y eso le permitió tener larga vida, tener vida en prosperidad y además de eso tener una buena vejez y una buena muerte. Dios también hoy nos dice eso. Si queremos dejar a un lado ese abuso de autoridad y queremos llegar a ser líderes de bendición, sacar adelante ese pueblo, sacar adelante esa congregación, tenemos que siempre buscar la cercanía con Dios. Y eso solamente lo hacemos a través de la oración, a través de la palabra, a través de los cánticos y las alabanzas. Que busquemos a Dios de todo nuestro corazón. Vemos entonces que buscar a Dios siempre será nuestra propia decisión. Aunque hay factores que pueden influir en esa decisión. En este caso, Joram tuvo un buen padre, Josafat, quien le dio un buen ejemplo, quien hizo todo lo recto ante los ojos de Dios, pero que aún así, él optó por el mal camino. Muchas veces nosotros igual tenemos tal vez buenas influencias, tenemos tal vez buenos líderes, buenos pastores, personas que nos motivan, nos enseñan y nos acercan al camino de Dios, pero que tal vez nosotros, por necios, por tercos, por egoístas, no queremos seguir esos caminos. Hoy Dios vuelve y nos dice, Él nos ha dado esas dos oportunidades, nos pone delante de nosotros la vida y la muerte. ¿Cuál escogemos nosotros?
una vida en Cristo llena de prosperidad, llena de gozo, aunque con dificultades, aunque tal vez con problemas o con situaciones difíciles, pero en paz, o una vida que creemos nosotros es la mejor, tal vez con falsas apariencias, con falsas cosas materiales, pero que al final lleno de vergüenza, lleno de rechazo y de repudio ante los demás. Dios quiere que nos acerquemos a Él, que Él está dispuesto a abrir sus brazos para levantarnos siempre. Y asimismo, si nosotros nos acercamos a Dios, si somos personas de olor grato ante Dios, agradable ante sus ojos, también vamos a ser personas agradables ante los ojos de los demás. Somos líderes, no para mandar, no para imponer, no para abusar de esa autoridad, no para exagerar en ese cargo. Todo lo contrario, estamos llamados a ser el reflejo de Cristo en la vida. Así como Cristo vino a servir, que nosotros también seamos esos servidores, esas personas siempre dispuestas a ayudar, a colaborar en las diferentes áreas de nuestra vida. La labor del líder entonces no solamente está en brillar por sí solo. El buen líder hace que todo el equipo de trabajo brille. El buen líder hace que el objetivo en común se pueda cumplir. Amén. Mis hermanos, qué bendición esta mañana compartir con ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestro devocional, los días jueves nuestro culto en casa, los días domingos nuestro culto en el salón de eventos del Centro Comercial San Andresito en la ciudad de Pasto, los días lunes nuestra escuela de liderazgo. Miles de bendiciones, que tengan un feliz día. Nos vemos en una próxima emisión.